Muy buenas tardes. ¿Les gusta la música? Bueno, pues les voy a hacer un programa lleno de grandes canciones, pero sin el sonido. Eso ustedes apunten, echen para atrás las que les gusten y las buscan. Porque lo más cómodo para mí sería poner 4 canciones que se llevan medio programa y charlar menos. Pero la Pardopedia musical, este almanaque, está pensado para hablar de canciones, para explicar por qué son valiosas o por qué no lo son. Y hoy nos vamos a dedicar al año 1969, donde se inició algo de lo que todos vivimos ahora, que nos parece muy moderno, año 69, entre la Universidad de California, Los Ángeles, y la Universidad de Stanford, se mandaron un mensaje a través de ordenadores con una red que llamaban ARPANET. No les suena a ustedes de nada. Bueno, pues ARPANET ahora se llama Internet. Fue el primer mensaje que hicieron. Ojo, las dos universidades están muy cerca. Hoy día, ustedes ahora mismo puede escribir a un aborigen de Nueva Zelanda que tendrá un aparato como el suyo y le contestará. Bueno, pues año 69 comienza lo que al principio era tan solo una red para comunicar universidades, para hablar de hallazgos, de experimentos y demás. Este año, si pasa la historia de verdad, y pasará la historia, nosotros vivimos, cuando contamos la historia, la parcelamos edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y naturalmente, cuando se comienza una edad, por ejemplo, la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa. Quien decide eso lo decide 100 años más tarde. Bueno, pues yo estoy convencido de que habrá una por delante de la contemporánea, y esa comenzará en el mes de julio del año 1969, como Armstrong y Aldrin pisan por primera vez la Luna. Será la edad cosmológica, como quieran llamarle, pero seguro que se bautizará así. Yo no lo veré, pero será así. Y por cierto, después de esta buena noticia, que pisaron por fin el ser humano, ese pequeño paso para él, pero paso gigante para la humanidad que dijo Armstrong, que ese año, con esa buena noticia, Estados Unidos nos da una mala, como notarán poco a poco, porque fue proclamado presidente de Estados Unidos el gran tramposo, Richard Nixon. Ahí le tienen ustedes. Así que vamos un poco a la culturilla, y en la culturilla vamos a decir que Samuel Beckett fue el ganador del Premio Nobel de Literatura. Han visto ustedes que siempre me gusta, o cine o literatura, hablarles un poco de este tipo de cosas. Samuel Beckett, un escritor excepcional y sobre todo distinto a todo lo anterior y creador de una tendencia. Otra de las cosas curiosas, hubo un enfrentamiento industrial entre los fabricantes de aviones europeos y los americanos. Los americanos crearon un superavión de 2 plantas, el Jumbo, que podía con 450 personas, iba a ser más barato y más cómodo. Estoy mirándolo, menudo bicho. Iba a ser mucho más barato, más rentable y más cómodo los viajes internacionales. Y a la vez Europa crea este otro avión mucho más bonito, a reacción, el Concorde, que es el único que consigue superar la velocidad del sonido. Pegas era más pequeño, no cabían ni 100 personas, era muy rápido, era tan rápido que podías desayunar en París cuando despegaba, y cuando llegabas al hotel de Nueva York te estaban dando el desayuno. Iba más rápido que la rotación de la Tierra, que el sonido. Bueno, hubo grandes detractores y alabadores de cada uno de estos formatos. Mucha gente pensó que el futuro estaba en el Concorde, y sin embargo el Concorde dejó de fabricarse. Sé que ahora se está pensando en hacerlo evolucionar. Otro problema era el ruido, otro problema es que necesitaba pistas 1 kilómetro más largo de las habituales, pero los aviones tipo Jumbo, muy grandes, también la misma compañía que hizo el Concorde, Airbus, ha hecho el Airbus grande, que también caben tantos pasajeros, pero contra los pronósticos, por lo menos el mío, triunfó el avión grande
sobre el avión esbelto y rápido. Una mala noticia, pero que de cuando en cuando sale. ¿Ustedes recuerdan a la banda de Charlie Manson? Charlie Manson era un hippie drogadicto que manejaba una banda de descerebrados, tan descerebrados como él, y que una noche entraron en una casa a la fuerza, donde había una gente cenando, 6-7 personas, mataron a todos, y entre ellos, por eso se hizo tan popular en el mundo, estaba Sharon Tate, una actriz muy guapa casada con Roman Polanski. Con el asesinato de Sharon Tate a cargo de la familia Manson conmovió al mundo. Manson sigue en la cárcel en cadena perpetua. Se ha intentado varias veces cambiarle y ya liberarle después, porque que estamos hablando que entró en cárcel en el 70, es decir, han pasado 50 y tantos años. Nadie se atreve a decir eso porque su estado mental puede llevarle a cometer otros delitos. Y entramos en música y entramos con un cambio radical. Bueno, esa mujer que tenían ahí era Sharon Tate, el señor que está a la derecha era Charlie Manson. Por cierto, Charlie Manson ya en prisión grabó un LP. Un LP que hubo una compañía norteamericana que tuvo los bemoles de evitarlo. Y vendérselo a una compañía española que tuvo las narices de editarlo. Y a continuación tuvo las narices de mandarlo a todos los medios de comunicación para que lo pusiéramos. Yo tengo ese disco, no lo he puesto nunca ni lo he oído. Ya sería el colmo hacerle, lo tengo en vinilo, está en mi casa como pieza de museo, pero ni se me ha ocurrido oírlo. No me cabe en la cabeza que una compañía de discos piense que la popularidad de Charlie Manson le iba a ser rentable. Bueno, así es la vida. Si ustedes son aficionados a los musicales, cada vez en España hay más musicales, sobre todo en Madrid y Barcelona, pues sabrán que tienen unas fórmulas y unos estilos musicales muy homogéneos, muy anticuados para mi gusto. Ha habido compositores como Joyce Weaver que empiezan a crear con sonidos actuales musicales de gran valor. Bueno, pues el año 69 se estrenó Hair, H-A-I-R, pelo, cabello, porque el pelo de los hippies era el pelo de los hippies y el pelo afro eran uno de los grandes puntos de atención de las críticas de la gente mayor contra los jóvenes. Este es un musical que en el propio cartelón se anunciaba como ópera de rock tribal. Era una tribu de hippies, se hizo en cine, tuvo un éxito enorme, tremendo en todo el mundo. Y además había una escena en la cual todos se desnudaban del todo. Y eso creo que era lo que más atraía en un país como España. Ahora les digo porque me he medio reído, donde vivíamos con la censura todavía del régimen de Franco, año 69. Un año después llegó a España e hicieron su primera actuación en Pamplona. Y yo entonces era redactor jefe de cultura en ABC, o en Blanco y Negro, que era la revista de ABC, y el director me mandó con un fotógrafo a ir allí a fotografiar y a contar cómo había sido el estreno. Fuimos antes, nos dijeron dónde nos podíamos poner y nos avisaron que había una escena en la cual no se podían hacer fotos porque estaban todos desnudos. Mi fotógrafo, que tenía espíritu de paparazzi, se fijó cuándo era y en el momento en que se desnudaban del todo, se encendía la luz y aparecían todos desnudos, tiró 3 o 4 fotos, no más, porque esa escena duraba 3 segundos o 4. Naturalmente, a la zona donde estábamos, que era la zona de palcos, subieron enseguida a decirle que eso no se podía hacer, que habíamos quedado que no y que tenía que entregar el carrete. Todavía se fotografiaba con carrete. Y él, que tenía espíritu de paparazzi, lo que hizo fue, llevaba varias cámaras, una en color y otra en negro, simplemente guardar, mientras subían, guardar la cámara de color, sacarla de blanco y negro con un carrete sin fotos, y cuando llegaron se puso muy sumiso, sacó el carrete, lo estiró para que se velara. Aquí tienen ustedes el carrete
no se preocupen. Y naturalmente se fue con la foto. Por eso me río, pero era muy importante porque por primera vez se hacía un teatro musical con la música de la época, es decir, de los 60, finales de los 60 y no de los 40, como era Un americano en París, como era Cantando bajo la lluvia, como eran tantos y tantos buenísimos musicales. Y por eso quiero empezar con una canción que hicieron los Five Dimensions, la quinta dimensión, que era un quinteto de chicos y chicas y de blancos y negros, que tiene, bueno, en esta foto todos eran negros por lo que me da la impresión. El departamento de promoción contaba una historia absolutamente absurda, pero era la forma de que la prensa reflejara la historia de esta canción. En realidad, como ven por el título, son dos canciones juntas, Aquarius y Deja que entre el sol. Aquarius era el signo de Aquarius que mandaba en esto. Contaban que un día, saliendo dos de los componentes de los Five Dimensions de un ensayo, se metieron en un taxi y se encontraron unos papeles en el asiento que alguien se había dejado, miraron y eran las partituras de unas canciones que no conocían y eran estas precisamente. Les gustó mucho, fueron a la casa de discos, dijeron que querían grabarlo, lo grabaron cuando ya se había estrenado el musical. Yo estoy absolutamente seguro que es una historia inventada por el jefe de prensa y de promoción de la compañía y que simplemente les venía muy bien para que el locutor que lo explicaba, como he hecho yo ahora, pudiera contar una historia y llamar la atención. Pero quiero hablarles de Eurovisión también este año, porque hubo una circunstancia que no se ha vuelto a dar. Un cuádruple empate en el primer puesto. Una de ellas española, era nuestra Salomé con El Vivo Cantando, pero las otras no son tan conocidas. Por ejemplo, esta mujer, que era holandesa, representaba a Holanda, se llamaba Lenny Kur, la canción se llamaba El Trovador. Vamos a ver si me ponen otra y sé quién es, porque esto es como una adivinanza. Bueno, lo pone Lulú, representando al Reino Unido con Boom, Bang, Abang. Lulú era una niña yeye, una chica yeye, inglesa, tirando a cursi, y estaba casada con uno de los Bee Gees, con Maurice. Luego se separaron y luego además ella le acusó de que era un maltratador, en la época que no estaba tan en boga descubrir maltratadores. Y la que nos queda es francesa, sí, vamos a ver, sí, esta mujer se llama Frida Bocara, cantaba en muchos festivales y ganó junto con Salomé, Lulú y Lenny Kur con la canción Un jour un enfant, un día un niño. A partir de ese momento se cambió el reglamento de Eurovisión y no se podía empatar. Si había un empate, ganaba el que más 12 tuviera. En esa época no, se daban muchos menos votos, 6, 3, 2 y 1. Si tenían los mismos 12, el que menos tenía 10. Hoy día es imposible el empate, además, que en este, para que se sorprendan, ganaron las 4 con 18 votos. Con eso ahora no te dejan ni salir. Bueno, noticia, no he dicho que la noticia más importante del año y una de las más importantes de la historia fue la llegada del hombre a la luna. Pues en el mundo de la música pop, una de las noticias más importantes fue la separación de los Beatles. Estaban diciendo que se separaban, que no. John Lennon parecía que sí, y Paul McCartney, bien asesorado, fue a un juzgado y dijo: declaro que aquí se acaban los Beatles. Y pongo como norma o como condición para esta ruptura que ninguno de nosotros, sin estar los otros, podrá seguir utilizando el nombre de los Beatles. Con lo cual se evitaba lo que pasa muchas veces, que se va uno, ponen otro en su lugar. Bueno, pues esto sucedió en este año. Y otro año 69, aunque hasta el 70 no se produce, digamos, la declaración ante el juzgado, pero ya en el 69 deciden separarse. Y en el 69 se organiza un festival que va a pasar a la historia de la cantidad de gente que había, porque es el modelo. Ya el año anterior habíamos visto un festival multitudinario que era el Festival de Monterrey, pero este año se hace el Festival de Woodstock, 3 días de paz y amor. Fue algo grandioso
hizo que pocos meses después se hiciera en Europa el de la isla de White, y en todas con 400, 500.000 espectadores. Se puede uno imaginar que el sonido no sería el mejor, pero el ambiente era magnífico. A mí siempre me dolió mucho, mucho, que la prensa de la época, yo ya escribía en esa época de discos, la prensa normal, no musical, de la época generalista, se dedicó a destrozar el Festival de Woodstock con paridas del género de decir, y son textuales. Se celebró un festival de 3 días en Woodstock, una pradera del estado de Nueva York, y si le cortaran el pelo a todos los asistentes, con ese pelo se podrían fabricar 10.000 colchones. ¡Bah! Otra más graciosa. Con el humo que desprendían la marihuana y lo que fumaban todos estos, se formaría una nube más grande que la de la bomba atómica. Y yo, que trabajaba y tenía compañeros que habían publicado esas cosas, les decía, si no te da vergüenza que en un acto que reúna 500.000 no cuentes quién ha sido capaz de reunir a 500.000 artistas. Para mí la noticia es quién tiene la capacidad, no era uno, eran varios, de reunirlo. Bueno, la enorme profusión de festivales que hay ahora en España y en el mundo derivan de este festival de Woodstock. Y les hablé la semana pasada de Jimmy Page, el hombre de los Yardbirds, que se le marcha a Eric Clapton y crea un nuevo grupo. Pues el nuevo grupo se llama Led Zeppelin y en el año 69 publican su primer álbum. Tienen un problema, la imagen, como ven, es un Zeppelin. Zeppelin era el nombre de los dirigibles alemanes que durante una época sustituyeron a los aviones, hacían incluso la travesía del Atlántico. Eran muy lentos, eran más rápidos que el barco, mucho más lentos de lo que sería un avión. Eso se acabó porque uno de ellos, el Hindenburg, se incendió al aterrizar y hubo muchos muertos. Pero en este caso, en el caso de Led Zeppelin, la viuda del von Zeppelin, inventor de estos dirigibles, les denunció porque estaban explotando el apellido de su marido. Y si uno tiene, tampoco es para tanto, pero si quiere ir a Alemania a comprar discos de Led Zeppelin, los encontrará con otro nombre. Verá las portadas, verá todo, pero no existe el nombre de Led Zeppelin. Y vamos a volver a hablar de soul, pero en este caso con blancos. También hemos hablado ya de Dusty Springfield, la chica que cantó una canción, seguro que la recuerdan, una canción italiana de Pino Donaggio, Yo que no vivo sin ti, y la había llevado al éxito. Pues decidió de pronto ella era blanca, rubia y además venía del folk, pero le gustaba el soul. Entonces decidió irse a Memphis, a la cuna del soul, y con los mismos músicos de soul, mismos estudios, grabar un disco que se llamaba simplemente Dusty Springfield in Memphis. Y dentro estaba esta canción, Song of a Preacher Man, el hijo de un predicador, que es una de esas joyas que yo les recomiendo que pongan ustedes en su internet, búsquenlo, porque compite con cualquier cantante de color, quizás no con Aretha Franklin, que como saben es mi favorita, pero es una super canción y demuestra lo que luego llamaron los norteamericanos el soul de ojos azules, que también los blancos podían cantar con alma. También estaban entonces los Bee Gees, he hablado muy poco de ellos. Los Bee Gees fueron un grupo con una historia muy sorprendente. Eran 3 hermanos, eran 4, el cuarto no entró en el grupo, pero cantó en solitario. Pero el grupo se formó en Australia porque los padres emigraron a Australia y tuvieron mucho éxito. Eran un quinteto. Y entonces, aquí les ven ustedes de quinteto. Entonces, como Inglaterra era el sitio donde se funcionaba, fueron a Inglaterra y empezaron a competir, sobre todo en el lado romántico, muy seriamente con los Beatles. Ante lo cual, los jefes de la compañía de discos inglesas tenían que empezar a pagar royalties a una compañía australiana. Y eso no le gustaba nada al Departamento de Inmigración. Y cuando cumplieron el plazo mínimo, los echaron de Inglaterra
no le dieron permiso a vivir y que se fueran a Australia. Entonces se descubrió que 4 de ellos, los 3 hermanos y otro, habían nacido en Inglaterra y por lo tanto podían seguir en Inglaterra. Y sin embargo pasaron a ser cuarteto. Con el tiempo el cuarteto se convirtió en trío y se quedaron solo los 3 hermanos. La cosa va bien. Teníamos un quinteto que grabó como cuarteto, que grabó como trío, y de pronto uno de los hermanos decidió que él podía cantar en solitario y se marchó. Y todos los Bee Gees se convirtieron en dúo. No conozco a ningún grupo que con el mismo nombre haya sido quinteto, cuarteto, trío y dúo. Ellos lo hicieron, luego volvieron a ser trío y ahora ya murió uno de ellos, ya no existe. Bueno, pues ese año tuvieron un disco de transición ya con un poco más de marcha a lo que seguía luego su evolución a la música de baile, a la música discotequera. Con ese I Start, es decir, empecé un chiste. Y de ahí pasamos a unos que no solo tomaban a chiste, que cogieron un nombre de esos que eran un desafío para los presentadores de programas de radio de cualquier país del mundo, incluso el suyo. Se hicieron llamar la Creedence Clearwater Revival. Se lo voy a traducir. Revival es renacimiento. Clearwater es agua clara y Creedence es creencia. Entonces, traducido sería el renacimiento de la creencia del agua clara. No dicen nada. Era un gran grupo de 3 chavales muy jóvenes, del orden de 20 años y uno 10 años más mayor, porque era hermano del cantante. Y tuvieron una temporada, unos éxitos. Nunca fueron número 1 en Estados Unidos en las listas de discos pequeños y sin embargo lo fueron 5 veces en la lista de discos grandes. Su primer éxito hablaba de una Mary orgullosa, Proud Mary, y no era una mujer, no era una chica, sino uno de esos barcos con ruedas de molinillo que se movían por el Mississippi, y de hecho por eso hay una estrofa, el estribillo, que dice rolling, 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 rolling by the river. Pues esa orgullosa Mary no era una chica, también podía verlas, sino un barco del Mississippi. Los supergrupos se empiezan a poner de moda y cuando digo super es porque vienen de otros grupos y porque son muchísimos. Y en Estados Unidos hubo 2 muy grandes, Chicago y Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears significa sangre, sudor y lágrimas, que es la frase que dicen, creo que era más larga en la original, que pronunció Winston Churchill cuando le encargaron ocuparse del gobierno de Gran Bretaña en guerra contra Hitler. Estaban perdiendo claramente la guerra y prometió a sus ciudadanos, no les prometía un jardín de rosas, no les prometía nada maravilloso, solo les podía prometer sangre, sudor y lágrimas. Y este grupo norteamericano, que eran una serie de virtuosos, había un trío de viento, había teclados, había realmente grande, hicieron Tú me haces sentir realmente feliz y realmente dichoso, que cambió también las normas del estilo. Y voy a cerrar con el primer fracaso de los Beatles, la canción Something. Ya quisiera yo tener un fracaso como ese. Los Beatles siempre, todos sus singles, todos fueron con canciones de Lennon y McCartney. Pero en el disco de ese año tenían una canción llamada Something que había escrito George Harrison. Y era tan buena que decidieron convertirla en cabecera de single. Es el único single que no llegó al número 1, tan solo al número 2. Nunca más probaron en hacerlo con George Harrison. Luego, cuando se separaron, Harrison fue el primero de los 4 que llegó al número 1 con My Sweet Lord, pero me estoy adelantando a otros años. Les dejo, que me están mirando mal tanto mis compañeros del estudio técnico como los que vienen después en el programa siguiente. Les dejo la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con el mismo almanaque de la Pardopedia. Estaremos ustedes y yo para pasar otra media hora.